¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en Alexita Espinal en nuestro programa Cosas Fáciles en Casa. Saludándoles de este hermoso lugar, vamos a preparar la receta del día de hoy, la tradicional fanesca ecuatoriana. Por lo general se realiza cada año dentro de la Semana Santa. Bien, ya estamos aquí. Ya tenemos listos todos los ingredientes para realizar nuestra receta de hoy. Debido a la gran cantidad, les he dejado al final de este video la lista completa donde podrán encontrar cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar. Como recomendación, es muy importante que todos los granos estén cocidos antes de preparar nuestra fanesca de hoy. ¿Por qué? Porque de tal manera no se cocinarían todos los granos en su totalidad, debido a que cada grano tiene una naturaleza de diferente cocción. Mis amigas y mis amigos, una vez que hemos dejado remojado el pescado por 24 horas, es recomendable lavarlo cada 6 horas para que así ustedes puedan sacar el sabor salado del bacalao. Porque si ustedes no lo lavan, lo ponen directamente a la sopa, le da un sabor amargo y se les puede dañar la fanesca. Una vez que hemos dejado remojando el fresco toda la noche, lavamos el fresco con agua purificada de esta manera. Y así hacemos consecutivamente con todos los granos. Lo lavamos bien. Agregamos el zapallo poco a poco. Agregamos el sambo. Agregamos agua para poderlo licuar. Una taza de agua, vamos agregándole ahí y licuamos. Agregamos un chorrito de achiote, agregamos la cebolla blanca, agregamos la cebolla colorada, revolvemos para que se vaya sofriendo las 2 cebollas. El pimiento, el ajo, comino, el puñado de perejil, pimienta, un poquito de sal para que le dé un buen sabor a nuestro sofrito. Le ponemos sal, revolvemos para que se vaya cocinando. Agregamos orégano. La base para hacer una buena fanesca, mis amigas y mis amigos, es hacer un buen refrito. Esto es el que le da un buen sabor a su fanesca.
que se sofría con un poquito de la temperatura. Agregamos un poquito de agua. Una vez que ya tenemos hecho el sofrito, agregamos el puré de sambo con el zapallo, que es uno de nuestros ingredientes principales para hacer nuestra fanesca. Dejamos en temperatura baja. Utilizamos un poco de leche para hacer nuestra mantequilla de maní. Agregamos las 2 cucharadas de maní. Procedemos a licuar. Procedemos a agregar la mantequilla de maní. Revolvemos. Bien. Mire cómo se va quedando esto. Va espesando poco a poco. Como recomendación, mis amigas y mis amigos, siempre tienen que revolverlo para que no se les pegue. Procedemos a agregar la leche. Y vamos revolviendo. Agregamos todos los granos. En este momento vamos a agregar el grano bolón rojo. El frijol negro. El frijol tierno. El frijol canario. Garbanzo. Lenteja. Las habas. Alberja. Choclo. El mote. El melloco. Agregamos por último los chochos. Tenemos que seguir revolviendo poco a poco para que no se nos vaya a pegar. Dejamos ahí que se cocine unos minutos. Agregamos una taza de arroz. Una taza de arroz ya cocida. Y seguimos revolviendo. La crema de leche.
Seguimos revolviendo desde la parte de abajo para un lado y para el otro lado. Procedemos a agregar el pescado y aquí ya les hemos sacado la sal. Revolvemos. Para darle un buen sabor a nuestra fanesca, agregamos quesos en cuadritos, dejamos un poco aquí y también dejamos para decorar nuestro plato. Y seguimos revolviendo. Hasta que huele muy rico. Si ven cómo va espesando, ya le va cogiendo todo el sabor de nuestros granos a nuestra fanesca. Delicioso. Si ve cómo ya comienza a hervir, dejamos ahí que hierva un poquito y que coja su sabor. En este momento vamos a colocar sal para darle el sabor a nuestra fanesca y luego procedemos a probar. Si vemos que le hace falta más de sal, le agregamos un poquito más. Cuando la fanesca ya está, mis amigas y mis amigos, es cuando ya va espesando. Una fanesca siempre tiene que quedar un poco espesa, porque si le queda un poco aguada, es porque todavía le falta coccionar los granos. Mis amigas y mis amigos, el tiempo de cocción de esta fanesca es de 1 hora. Tienen que estar los granos bien cocidos. Revolver y revolver de un lado a otro para que no se nos pegue. De un lado izquierdo y del lado derecho. Este es el truquito para que no se le pegue la fanesca. Tiene que hervir. Y así te podrá disfrutar esta deliciosa fanesca con todos sus familiares y amistades. Es un plato muy rico, se los recomiendo. Dejamos que espese un poquito. Pueden agregarle albahaca a su fanesca para que sí le dé un buen sabor. Esto le da un sabor muy delicioso. Bien, ya tenemos lista nuestra fanesca. Llegó el momento de saber qué tal está de sal nuestra fanesca y procedemos a probar. Está muy delicioso. También así, mis amigos, se los recomiendo que sigan paso a paso nuestra receta para que tengan excelentes resultados. Miren cómo nos ha quedado espesa y con sus granos
listos. Nos esperamos en nuestro próximo video en Alexitos Finales, cosas fáciles en casa. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas. ¡Hasta la próxima!